el enfoque de la educación en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Nos indica que la nueva Constitución Política del Estado, ¿no?, la estructura y organización funcional del Estado, también la estructura y organización territorial del Estado, también es la estructura y organización económica del Estado, jerarquía y normativa y reforma de la Constitución, y también las bases fundamentales del Estado. Entonces, contiene todo eso, ¿no?, la nueva Constitución Política del Estado. En el capítulo sexto, sí, en el capítulo sexto, nos habla de una educación de interculturalidad y derechos culturales. En la primera parte tenemos las bases fundamentales del Estado y también en el título 2 tenemos los derechos fundamentales y garantías. Dentro de la función suprema, ¿no?, hablando de la educación, nos indica que el Estado es la función suprema sostenerla, garantizarla y gestionarla. Esto estamos hablando de la educación. Es una función suprema sostenerla, garantizarla y gestionarla. El sistema educativo tiene, ¿no?, los subsistemas, en este caso sería el regular, ¿sí?, que estaríamos hablando de instituciones fiscales, privadas y de convenio. Dentro del regular estamos hablando también de los niveles inicial, primario y secundario. También en el sistema educativo, que dentro de un sistema estaría lo que es la educación alternativa y especial. Y también tenemos la educación superior. Nos indica que la educación es unitaria, ¿sí? Es unitaria. Nos indica que es pública la educación. También nos dice que la educación es universal, ¿sí? Nos indica también que la educación es democrática. La educación es participativa. La educación es comunitaria. La educación es descolonizadora y la educación es de calidad. También nos indica que la educación es intracultural, intercultural, plurilingüe en todo el sistema educativo. También nos dice que es abierta, humanista, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. También nos dice que la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales. También nos dice que la educación tendrá como objeto la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. Los niveles estamos hablando, se contempla el nivel inicial, se contempla el nivel primario y el nivel secundario. A la culminación de los estudios del nivel secundario, se otorgará el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato. Tenemos el artículo 82, en los parágrafos sería en todo caso
1, 2 y 3, ¿no? Nos indica en el primer párrafo, en todo caso, el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. También nos indica que el Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. El artículo 86 también nos indica, en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de los estudiantes por su opción religiosa constitucional. También nos indica que la educación superior, en el artículo 95, nos dice: las universidades deberán crear y sostener centros interculturales de formación y capacitación técnica y cultural de acceso libre al pueblo, en concordancia con los principios y fines del sistema educativo. Las universidades deberán implementar programas para la recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas en coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas. También, dentro del artículo de educación superior, en este caso que sería el artículo 96, nos dice la formación y capacitación docente para el magisterio público a través de escuelas superiores de formación, ¿no? Las denominadas SFEM. Será única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio. Los docentes del magisterio deberán participar en procesos de actualización y capacitación pedagógica continua, ¿no? Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente del magisterio, ¿sí? Conforme con la ley de los docentes, gozarán de un salario digno. Entonces, esta parte también es muy importante para el magisterio, ¿no? En el artículo 97 nos dice: la formación posgradual en sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas a través de procesos de investigación científica y generación de conocimiento vinculados con la realidad para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación posgradual será coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo de acuerdo con la ley. También nos dice: se la considera la norma política y jurídica suprema del país. ¿Por qué? Establece cómo se organiza políticamente el Estado y la sociedad. Determina cuáles son sus órganos de representación. Reglamenta cuáles son las competencias de los poderes.
determina qué facultades tienen los órganos constitucionales, cuáles son los derechos de los ciudadanos, determina cómo se relacionan las y los ciudadanos con las autoridades y entre ellos. Reconoce las tendencias políticas, los valores éticos, morales y filosóficos predominantes en las culturas de un país para que se reflejen en una constitución. Crea los órganos de poder y sus formas de elección, señalando las funciones y atribuciones de dichos órganos. También en esta pirámide nos muestra que la Constitución Política del Estado tiene como base las ordenanzas, ¿sí?, que está en esta parte. Tiene las resoluciones ministeriales, tiene los decretos, las leyes del Parlamento. Y finalmente estaría la Constitución Política del Estado, que por encima de la Constitución Política del Estado no se encuentra ninguna norma, ninguna ley. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? Primero va a ser lo que nos indica las ordenanzas, ¿sí?, las resoluciones ministeriales, luego tenemos los decretos, leyes del Parlamento y por último, y como en todo caso como eje y también como una fuente de dirección, tenemos la Constitución Política del Estado. ¿Cómo está organizada la Constitución Política del Estado? Podemos distinguir dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Dentro de la parte dogmática contiene los principios acordados en forma colectiva, la forma y tipo de Estado, declaración de valores y principios y fines del Estado, declaración del pacto entre las fuerzas, declaración de derechos y garantías de la persona, estatutos de nacionalidad y ciudadanía. También una parte orgánica define las estructuras políticas y sociales que desarrollarán la parte dogmática de la Constitución. La división de poderes, los regímenes especiales, la primacía y reforma de la Constitución.